Bien, vamos a iniciar la fase 1 de este siguiente método. Para la fase 1 lo primero que tenemos que hacer es estandarizar las restricciones estructurales de nuestro modelo. ¿Sale? Nuestro modelo se encuentra aquí del lado izquierdo y nos dice que minimizamos. Nuestra función objetiva aquí está establecida, sujeto a 3 restricciones. Entonces primero voy a estandarizar estas 3 restricciones. Recuerden que estandarizar es quitar el símbolo de la desigualdad, cambiarlo por la igualdad, pero agregar las variables que se requieran. ¿Cómo voy a saber qué variables agrego? Acuérdense que es de acuerdo a los signos que tenga la restricción. Entonces, en la primera restricción 3x1 más x2 es igual a 3, como tiene un signo igual, me voy de este lado, y aquí está, si la restricción estructural tiene el signo igual, se agrega la variable Rn positiva. Entonces, la agrego, más R1, la primera que agrego. Siguiente restricción tiene un signo mayor o igual, me voy a las consideraciones, aquí está el signo mayor o igual, voy a agregar una variable menos Sn más Rn. Recordemos que menos S es una variable de exceso. Entonces las agregamos, menos S1 más R2, ya es la segunda que agrego, igual a 6. Y última restricción tiene un signo menor o igual, aquí está, solamente agrego una Sn positiva y esta variable es de holgura, más S2. Ya agregué una anterior y aunque no sea de la misma categoría, se simboliza con la variable S, entonces ya sería la consecutiva que es la S2. Ok, una vez que ya estandaricé las restricciones estructurales, ahora voy a agregar una nueva función objetivo. En esta fase 1 no trabajo, escuchémoslo bien, no trabajo con la función objetivo original, sino que voy a establecer una. ¿Cómo la establezco? Mi función objetivo z, si me va a ser z, va a ser igual a las variables artificiales que se agregaron a las restricciones estructurales. Si ustedes observan, se agregaron dos, R1 y R2. Entonces voy a agregar 2. ¿Qué signo van a tener ellas? Pues me voy a ir a las consideraciones y aquí voy a poner atención si el modelo maximiza o si el modelo minimiza. En este caso caigo en esta porque estoy minimizando el modelo. Si estoy minimizando, se establece una función objetivo agregando variables Rn positivas. Por eso es que coloqué z es igual a R1 más R2. ¿Sale? Entonces, por eso la cuestión de que es positiva, porque el modelo minimiza. ¿Por qué 2? Porque fueron las 2 que agregué en las restricciones estructurales. Ahora, una vez que ya la establecí, la voy a estandarizar. Estandarizar es igualar a 0. Entonces, estas 2 que están siendo con signo positivo, están sumando, van a pasar junto a z restando. Y entonces su estandarización quedaría como z menos R1 menos R2 igual a 0. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a armar la tabla simplex. ¿Sale? En la tabla simplex, antes de colocar la columna de z, voy a colocar una columna base. Esa columna base me va a indicar todas las variables que al final de todo el método son las que van a tomar valor. ¿Sale? Y las siguientes columnas van a ser como lo hicimos en el método simplex, z, x1, x2, s1, s2, r1, r2 y la solución. Todas las variables que aparecen en el modelo, todas las decisiones, todas las holguras, todas las de exceso y todas las artificiales, culminando con la solución. Entonces, primero voy a llenar la columna z, la columna base, perdón. ¿Sale? La primer variable que va a aparecer será z. Z es la primera variable que agregamos a la base. Siguiente, solamente voy a agregar las variables de holgura y artificiales. Solamente holgura y artificiales, pero llevan un orden. ¿En qué orden van a aparecer? Conforme aparecieron en las restricciones estructurales. Entonces, en mi primera restricción aparece R1, entonces aquí necesito colocar R1. Posteriormente R2, coloco R2 y por último S2. ¿Por qué no agregué S1? Porque S1 es exceso y solamente van a entrar en esta columna base Z primera como primera posición y posteriormente holgura y artificiales.
conforme aparecieron en las restricciones. ¿Vale? Y de ahí vaciamos coeficientes. Para el renglón Z, según la función objetivo, queda 1, coeficiente 1, 0, 0 en x2, 0 en mis holguras, excesos. En las artificiales me queda menos 1 y 0. Lleno el siguiente renglón con la primera restricción, que es esta. 0 en z, 3 en x1, 1 en x2, 0 en s1, 0 en s2, 1 en r1, 0 en r2 y 3 en la solución. Siguiente restricción. 0 en z, 4 en x1, 3 en x2, menos 1 en s1, 0 en s2, 0 en r1 y 1 en r2, con una solución de 6. Y último renglón, pues será la última restricción. 0 en z, en x1, 1, x2, 2, S1 no lo tenemos, S2 es 1, no tengo artificiales y mi solución es 3. ¿Vale? Así quedaría llena y completa mi tabla, mi primer tabla de lo que es la tablita de Z, la simplex con la que voy a trabajar. ¿Vale? Ahora, si ustedes observan, si yo quiero comenzar con el método simplex me dice que de las variables de decisión elija, en este caso como estoy minimizando, la más positiva, o sea, del renglón Z en variables de decisión la más positiva, y no puedo elegir porque son ceros. Me decía, si no puedo en ellas, me voy a la holgura, en este caso la holgura es S2, tampoco la puedo elegir porque tiene también coeficiente 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por eso agregué las artificiales, este coeficiente menos 1 y este coeficiente menos 1 los voy a hacer 0. ¿Cómo los voy a hacer 0? Pues a este lo voy a hacer 0 con la ayuda de su pivote. Aquí está su pivote, ¿sale? A este lo voy a hacer 0 también con la ayuda de su pivote. Y si ustedes observan, cuando yo sume directamente el pivote con el renglón que está en menos 1, pues directamente se hace ese 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar los tres primeros renglones, los coeficientes del renglón Z, los coeficientes del renglón R1 y los coeficientes del renglón R2. Los voy a sumar al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, hagamos ese proceso para observar cómo queda la siguiente tablita. Ok, ya tenemos la siguiente tablita simplex, que es la segunda, ¿sale? Si ustedes observan en la segunda tablita cambiaron los coeficientes de Z, ¿sale? ¿Cómo cambiaron? Repito, sumé estos tres primeros renglones. ¿Por qué los sumé? Porque como no puedo iniciar el método simplex, voy a hacer 0 a los coeficientes de estas dos artificiales. ¿Cómo los voy a hacer 0? Pues directamente sumándolo con su pivote, ¿sale? Aquí está su pivote. Entonces con ellas, con la suma directa de los renglones, pues iba yo a hacer 0 a estos elementos. Y aquí se observa en la segunda tablita. Ahora, solamente cambió el renglón Z. Los tres siguientes renglones siguen estando igual a la tablita anterior, ¿vale? Con eso puedo observar que ya puedo iniciar el método simplex. ¿Por qué? Porque observo las variables de decisión. Como estoy minimizando el modelo, me dice que voy a tomar la más positiva de las variables de decisión. Entonces, en este caso, esta es la más positiva, ¿sale? Esta va a ser mi columna pivote. X1 va a ser mi columna pivote, porque tiene coeficiente 7 en el renglón Z, es la más positiva. Ahora voy a elegir mi renglón pivote. Para elegir renglón pivote, acuérdense que hay que dividir cada coeficiente de la solución entre el coeficiente de la columna pivote. Del resultado
el más pequeño, será lo que es el renglón pivote. Recordemos que no entran divisiones del renglón Z, no entran divisiones entre 0 ni números negativos. Entonces, al dividir 3 entre 3, me va a dar 1. 6 entre 4, me va a dar 1.5. Y 3 entre 1 me va a dar 3. Entonces, nosotros observamos que, en este caso, R1, que es la división 3 entre 3, que me da 1, es la división más pequeña. Entonces, R1 pasa a ser mi renglón pivote. Por lo tanto, este numerito es el que me indica que es la posición. En ese debe de ir la posición del pivote. ¿Sale? Nosotros ya podemos iniciar simplex, ya elegimos la columna, tanto el renglón pivote, ya ubicamos en dónde está el pivote, entonces proseguimos a ¿qué? Hacer ese elemento 3 en 1 y posteriormente hacer los elementos que están por arriba y por abajo de él, lo vamos a hacer 0. ¿Sale? Entonces vamos a realizar nuestra siguiente tablita. Ok, ya tenemos la tercera tablita simplex. Observemos que la que habíamos elegido como columna y como renglón pivote nos daba la posición del pivote. Entonces en esta tablita ya tenemos el pivote, que es 1. Lógicamente se cambiaron todos los elementos porque dividimos entre 3. Una vez que lo dividimos entre 3, ese pivote me ayudó a hacer ceros arriba y abajo. Entonces ya se observó que el 7 que estaba arriba ya es 0, pero lógicamente que toda la tablita se modificó, todo el renglón Z, también este 4 ya se hizo 0, todo ese renglón también se modificó, al igual que este 1 también se hizo 0, pero todo su renglón se modificó. ¿Sale? Observación. Se observa que aquí se eligió como columna a X1 y a R1 como renglón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a hacer un cambio de variable en esa intersección. Es decir, que R1 salió de mi tablita 3 y entró X1 como la columna pivote. ¿Sale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Va? Proseguimos con el método simplex. Hay que observar si aún puedo continuar. Entonces voy con las variables de decisión nuevamente. Si hay más positivos, elijo como columna pivote. Y observo que sí, que hay una como más positiva, que en este caso es X2. Entonces X2 ahora pasa a ser mi columna pivote. Y comienzo a hacer la división. Sale la división de 1 entre 1/3. Y eso me va a dar 3. 2 entre 1 con 2/3 son 5/3. Entonces, entre 5/3 me va a dar 1.2. Lo mismo que la de abajo, 2 entre 5/3. Entonces, recordemos que como ellos dos son menores, esas divisiones son las menores, elijo la primera como renglón pivote. ¿Sale? Y entonces ya me está dando aquí la posición de mi pivote. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Hay que hacer ese elemento 1 y todo lo demás que esté por arriba y por abajo lo vamos a hacer 0. Aquí está, en donde hicimos 1 a este elemento, aquí está, y este elemento nos ayuda a hacer ceros por arriba y por abajo. Entonces al hacer todas esas transformaciones, la tablita queda de esta manera. Y volvemos a observar si es que en las variables de decisión, que son estas dos, hay positivos. En este caso no los hay. ¿Sale? Nos fijamos en la holgura, tampoco la hay positiva, entonces aquí terminaría la fase 1. Ahora, si ustedes observan, en la intersección de la tablita anterior, R2 debe de salir y en su lugar debe de entrar X2. Por eso es que en esta última tablita, en la base, queda Z, X1, X2 y S2. Hasta el momento así quedaría. Recordemos, esta es la fase 1. Solamente la fase 1 de 2, que es la que compone el método de las dos fases.